La pantalla se partió como si alguien hubiera clavado una navaja en el cielo. No era una metáfora, la pantalla, la del monumento Continuum, esa muralla de luz que los Antraxi levantaban como prueba viva de su supremacía, se fisuró bajo la mirada de millones. De ambos lados del abismo orbital, naves que brillaban como enjambres de escamas contuvieron el aliento. Y en el estrado central, con la placa de petición humana grabada en su pecho, Tomás Cruz encendió su cigarro, aspiró, y sonrió de esa manera tan suya. La de alguien que nunca se creyó héroe pero que sabía cómo tocar la cuerda exacta para que todo se viniera abajo. ¿Así que esto es el famoso continuo?, preguntó, con la voz de barrio que hacía chocar la pomposidad del protocolo. Bonita pantalla. Del otro lado, la almirante Beira Altor, de la casa Betir, piel plumífera color violeta bruñido, cejas talladas como lunas de obsidiana, sostenía la vara ceremonial que controlaba el Continuum. Su mando era literal, la red cuántica del imperio Antraxi pasaba por su cuerpo. Ella sonreía sin afecto. Tomás Cruz, dijo, y su idioma rugió como hierro caliente. Nosotros sostuvimos la continuidad del cosmos por 1000 generaciones. ¿Qué puede enseñar un mono terrestre? Risas, asentimientos, el clamor de cientos de embajadas que flotaban como hojas de metal. Tomás dio una calada, exhaló con calma. Cerca suyo, la caja con el núcleo de sutura, un cilindro que parecía líquido y que solía estar rodeado de rituales enteros, descansaba encima de su maleta de herramientas. Nadie imaginó que la llave de la puerta que iba a abrir estuviera metida en una caja de herramientas humana, entre cinta aislante y chicles. Un mono con suerte, dijo, y dejó la frase en el aire como chingadazo. La audiencia no sabía qué mostrar más, orgullo, desprecio, miedo en vestidos ceremoniales. A la izquierda, la delegación humana, pulseras de identificación y escoltas de la coalición terrena. Tomás no era diplomático, era un técnico de sistemas de vida que había arreglado un ventilador en Luna 3 y, sin querer, había topado con la rendija. Un agujero en la matemática del tejido real. Una anomalía en la sutura que nadie, ni la casa Betir ni los archivos de la vía Anteras, había previsto. Pero lo que él sabía no era una teoría. Era una herramienta fría y precisa, y a Tomás le gustaba arreglar cosas. Minutos antes, en un hangar de mala muerte de la empresa que le había dado contrato por 6 meses, él y un equipo de programadores humanos habían traducido la anomalía a algo que un martillo podría entender. Una instrucción de 3 líneas capaz de cambiar la prioridad local de la sutura. No para destruir universos, sino para doblar reglas. Para que un símbolo deje de cargar su peso semántico. Para que un juramento jurara menos. La almirante levantó un dedo. Demuestren, demandó. Sus ojos eran 2 lingotes de juicio. Si dicen que dominan la rendija, cállenla ahora o retírense de la propiedad mutua. Tomás miró al micrófono, tomó el último carburo del cigarro y dijo, con la voz de quien viene de abajo y no piensa arrodillarse, va a ser breve. No me gusta aburrir. Y pulsó la tarjeta. Primera señal, los guardianes del Continuum, esas estatuas hechas de código cuántico, titilaron. No se apagaron, se reconfiguraron, como si alguien cambiara el idioma en el que su firmware entendía la honra. Una placa en la base de la estatua, que llevaba siglos con inscripciones que dictaban la casta y el lugar de cada quien en la sociedad Antraxi, se desmoronó visualmente. Las letras se abrieron, se volvieron transparentes y, en menos de un parpadeo, se disolvieron. La gente no gritó al principio, porque su cultura no tenía un verbo para lo que acababa de ocurrir, inventaron uno en los segundos siguientes. Beira retrocedió 1 milímetro. Ni un gesto humano habría notado la vacilación, pero Tomás la vio, el instante en que la perfección de alguien convicto en su papel entra en contacto con algo que no puede clasificar. Eso fue, que, murmuró una embajadora de Andra 9, cuyo ceño tenía más pliegues que un mapa. No me fastidien, dijo Tomás. Sigan mirando. La rendija no era un truco. Era un loophole real en la sutura,
una regla lateral que permitía reasignar la valencia semántica de símbolos anclados a la percepción colectiva. Lo aplicó con una sola función: si el continuum implicaba que Betir significaba autoridad inmutable, Tomás hizo que en ese espacio, por el próximo ciclo solar, Betir significara nombre propio y nada más. Simple, elegante, devastador. Las runas sagradas no ardieron. Se desactivaron. Los himnos perdieron su reverberación. Las insignias que marcaban legados y castas se volvieron simples adornos. Lo que durante siglos había sostenido la estructura política antraxi, la idea de un orden inscrito en la realidad misma, se redujo a un acuerdo cultural, maleable y humano en su fragilidad. El público explotó. No con armas, sino con ruido, protestas, debates, lágrimas de ofensa. Para un pueblo que se representaba a sí mismo como el brazo que sostenía la ecología de la ley física, ver aquella supuesta inmutabilidad plegarse fue como ver una madre que se cae a pedazos. Beira gritó, ordenó arrestos, su voz ordenó redes de defensa que se cerraron en segundos como una jaula de tempestad. Pero la jaula era simbólica ahora, no absoluta. Idiota, dijo ella, y su lengua dejó de ser la de la ritualidad y pasó a la de la batalla. Has profanado lo sagrado. No te pido clemencia, te aniquilaré. Tomás sonrió, reseco, y respondió con un sarcasmo que esa vez cortó más que una espada. ¿Puedes? Mira a tu alrededor. ¿Qué vas a matar? ¿Los símbolos? ¿La gente que te aplaude porque le dijeron que era lo correcto? ¿O vas a matar la confianza? Porque, si matas la confianza, te va a costar más trabajo que a mí prender mi maldito cigarro. Una carcajada desafiante se coló en la sala humana. Tomás salió de la modorra de los focos y caminó por el escenario, sin escoltas. Lo escoltaba la misma seguridad del público, gente humana que, por distintas razones, no quería ser barrida por la arrogancia de otro imperio. Entre ellos, una joven traductora dijo, no votes por nosotros, Tomás. Solo, no nos jodas. No prometo nada, contestó él. Pero si alguien está por abrir puertas, yo traigo las llaves. Los ojos de Beira lo seguían con una mezcla de repulsión y algo aún peor, curiosidad. Ella era una líder entrenada para no aprender de vulgaridades, aprender era admitir falla. Y ahora el error estaba en la vista de todos. Durante 14 minutos, los embajadores intentaron contener la réplica cultural. Tardaron en convencer a los poetas ancestrales para que recitasen de modo que reinstauraran el peso de sus palabras, tardaron aún más en lograr que la masa creyera de nuevo. La rendija, aplicada con precisión militar, reescribió sus categorías en un compás tan exacto que la casa Betir sintió que le habían robado la gramática del mundo. La rabia de Beira se convirtió en estrategia. Ordenó un despliegue, no pandemonio físico, sino una hiperconstelación de argumentos legales, sanciones económicas y boicot a los sistemas de intercambio. Te destripamos el comercio, minero, dijo un almirante que tenía más medallas que alma. Tomás encendió otro cigarro, porque lo que olía a batalla no siempre era con armas. ¿En serio? Me vendes precios, y yo te devuelvo, sentido del humor. No soy un prendedores de naves, cabrones. Soy un reparador de sistemas. Si bloquean el comercio, van a reconfigurar la economía. Y si reconfiguran la economía, quizá aprendan a sostenerse sin tu ego tallado en piedra. Mientras tanto, en los subterráneos del imperio, los programadores humanos y exiliados antraxi trabajaban en una versión más ambiciosa de la rendija, la rutina que no solo cambiaba significados, sino que podía, sin violencia, poner en pausa las jerarquías. No era terraformación ni guerra, era una subversión de la lógica. Y la política respondía con violencia real, deportaciones, minas cerradas, embargos. La coalición terrena se encontró cara a cara con sanciones multinivel. Una nave humana fue detenida, su tripulación encarcelada. Entonces ocurrió lo que nadie esperaba, los humanos comenzaron a usar la rendija para cosas pequeñas y honestas, a la vista de todos.
Primero cerraron una herida en el casco de una estación con una reescritura que convertía el error crítico en mantenimiento programado. Siguió la reparación de un pozo de extracción que mantenía vivas 1000 aldeas. Lo que la Casa Betir no comprendía era que esos pequeños actos tenían un efecto de bola de nieve, la gente perdería miedo si el miedo dejaba de ser fiel a la realidad. Beira mandó soldados. Las tropas Antraxi, con sus lanzas sónicas, no encontraron tierra humana fácil, encontraron callejones y escudos improvisados. Tomás se convirtió en el epicentro accidental de un frente que no era ideológico, sino humano. Él no daba discursos, hacía cosas. Abría válvulas, reasignaba prioridades, devolvía agua donde hacía falta con 3 líneas de código y una sonrisa seca. Sus one-liners se volvieron el equivalente humano a una estrategia. ¿Vas a tirar la puerta por la cerradura? Piénsala. Yo la arreglé ayer. A la mitad del conflicto, en la estación orbital de Karan, Beira decidió hacer pública una ejecución simbólica, la ceremonia de resta de jerarquía. Era un rito con siglos, un evento donde los deshonrosos eran borrados del libro vivo del imperio y su memoria convertida en polvo. Quería una demostración de poder que desalentara a cualquier otro pueblo indeciso. Eligió la Plaza Mayor, transmitida en directo a toda la vía Anteras. Su objetivo era claro, humillar para restablecer miedo. Tomás, por supuesto, no iba a dejar que humillaran a nadie. No por empatía teórica, sino porque conocía la forma en que el miedo se multiplicaba. No quería sociedades que vivieran apretando los puños. No quería vencedores que creyeran disponer de la dignidad de los vencidos como tocarían su cetro. El día de la resta, Karan estuvo a reventar. Las cámaras volaban, la propaganda se tragaba la realidad, y Tomás se paseó por la plaza como un tipo que iba a comprar tacos, sin guardaespaldas visibles. Su equipo había conseguido una versión local de la rendija que no borraba memoria, sino que la reasignaba. Si el imperio decía que la humillación era castigo, Tomás haría que la plaza sirviera de espejo. Cuando la almirante pronunció la sentencia, las luces se posaron en Tomás. Él no habló, dejó que el silencio hiciera su trabajo. Con un gesto rápido, conectó su módulo al núcleo ritual. No lo hackeó para destruir, lo hackeó para traducir. Las pantallas se volvieron borrosas en la cara de los Antraxi. Sus símbolos de honor se convirtieron en narrativas alternativas, la gente que supuestamente merecía humillación apareció en las pantallas siendo reconocida por actos de compasión, por rescates cotidianos. Por sostener a otros en tiempos cuando su propio imperio les había dado la espalda. La plaza se llenó de fotos de quienes habían salvado vidas, de historias de resistencia anónima. En minutos, el rito se transformó. Lo que la Casa Betir había planificado como espectáculo de vergüenza se convirtió en una ceremonia de memoria justa. La sala estalló. Beira palideció hasta el fondo de su exoesqueleto. Había pasado siglos enseñando a su pueblo a obedecer a la palabra que venía de arriba, le habían mostrado que la palabra podía tener otros matices. Julia Martel, traductora humana que Tomás apreciaba, apretó su mano y dijo, lo cambiaste de verdad. Tomás le tiró la cera del cigarro con indiferencia. No olvides pagarme mis tacos. Entre el tumulto, hubo un momento de silencio que valía más que cualquier ejército. Beira, en pleno estrado, bajó la vara. No porque estuviera vencida en batalla, aún tenía flotas, sino porque alguien, frente a millones, había demostrado que su herramienta de control podía ser usada con otra moral. La vara cayó y rodó. Fue un sonido sin retorno. Eso fue el hard drop. En la cronología de la vía Anteras, en el minuto en que la vara dejó de sostener su aura de invencibilidad, las generaciones cambiaron la manera de mirar. Para Tomás, fue un acto administrativo. Para Beira, fue una herida que sangraba en público y nadie podía coser con su prestigio intacto. Después vino la respuesta dura. No se trató ya de rituales, fue otra cosa, bombas de información, virus que atacaban redes humanas, escaramuzas en puntos de intercambio. La Casa Betir, humillada, movilizó a sus aliados.
La coalición terrena respondió con sanciones tecnológicas, bloqueos. Calles de mundo se llenaron de gente con letreros de nosotros no somos sus símbolos y humano igual a reparador. En medio de todo, la almirante Beira trazó una estrategia fría que había aprendido durante sus primeras batallas, dividir. Atacar la credibilidad humana entre sus propios, sembrar miedo, crear dudas. Pero había algo que no contó, los humanos habían conseguido un efecto no previsto. La rendija, aplicada como catalizador, despertó empatía en lugares insospechados. Vecinos que nunca hablaron compartían comida. Pilotos despedidos por la guerra encontraron trabajo reparando estaciones. Las historias que la casa Betir trató de borrar se multiplicaron y se conectaron hasta formar una red que no se sometía a la lógica de la imposición. En una de las escaramuzas más brutales, la estación Istara fue atacada y la tripulación humana que la defendía quedó atrapada. Beira ordenó un bombardeo de precisión para erradicar el bastión. Tomás estaba allí. No por gloria, sino porque le había prometido a la gente que no la iba a dejar sola. Con 3 líneas de código, volvió a redirigir la explosión hacia los sistemas de comunicaciones militares de la casa Betir. La detonación no mató a los hombres, pero sí paralizó la red de mando. Fue un golpe quirúrgico que dejó sin voz a la ofensiva. Pero el costo fue alto, Tomás tuvo que exponerse para ejecutar el cambio. Un dron enemigo lo marcó. Un proyectil lo alcanzó en la pierna. Se escuchó un grito, no era heroico. Era humano, me duele, cabrón, dijo Tomás con una ironía que podría haber sido una broma. La pierna le ardía. Lo llevaron a una cápsula de atención. Beira, viendo la transmisión, sintió una disonancia que la dejó muda. Hay actos que no se compran con poder, un tipo que se arriesga porque piensa que la gente valía el riesgo. Su cálculo de dominación no contemplaba esa variable. Ella ordenó capturarlo de inmediato. Lo aislaron y llevaron a una plataforma de juicio, amarrado frente a cámaras. La sentencia ambicionaba humillación. Beira lo miró con la distancia que separa mundos. Y entonces ocurrió otra cosa, que nadie enseña en academias de mando, la autocracia no solo necesita obediencia, necesita que los obedientes crean en su propia humillación. Para mantener ese equilibrio, el líder a veces debe parecer implacable, mientras por debajo ruega que nadie cuestione el acto. Beira respiró y se equivocó. Ella ordenó el veredicto. Y justo cuando la justicia de su pueblo estaba por ser reafirmada, la voz de la gente resonó. No desde los corredores del poder, sino desde las calles, las pantallas, las tripulaciones, no lo entreguen. Respétenlo. Él nos salvó. Y entre esos pedidos, un botón inesperado, la propia madre de una joven antraxi que Tomás había ayudado cuando su estación se quedaba sin oxígeno. Ella subió al estrado, con las manos temblando, y dijo en voz baja algo que la transmisión hizo resonar como trueno, él nos devolvió algo que no sabíamos que habíamos perdido. Fue la ruptura final. Beira no ordenó perdón porque no era suyo, lo que sucedió fue más poderoso, la gente se negó a ver a Tomás como un criminal. Las cámaras mostraron rostros, historias, actos de bondad que la casa Betir había subestimado. Beira, en el clímax, comprendió con una claridad que le dolía como un corte, su imperio no podía sostenerse contra una marea humana que ya no tenía miedo. Y ahí, en el lugar donde la pena debía brotar como mera muestra de poder, la almirante sintió algo romper dentro de su correspondencia emocional. Se permitió llorar. No una lágrima teatral, una que venía del reconocimiento. Se desmoronó en su hombrera. Nadie la obligó. Fue la derrota de quien aprendió que su historia oficial tenía huecos, y que esos huecos los rellenaban personas de carne y sarcasmo. La escena quebró a la Beira que había mandado flotas. Detrás de la furia, nació el respeto, por ello sus lamentos fueron otra cosa, una entrega pública. Ella, en un acto que nadie vio venir, quitó su insignia de mando y la colocó en la mesa. Sus manos temblaron. Fue un gesto inconcebible, una altísima autoridad que,
frente a millones, renunciaba a su representación para escuchar. Tomás estaba herido, sudando por la operación improvisada en la cápsula. La cámara captó el momento y lo petrificó en 1000 versiones. La almirante miraba hacia el suelo y, sin saberlo, se había inclinado a la altura de un hombre que sangraba con la calma de quien ha puesto el peso de la certeza en hacer lo correcto. Ella no buscó perdón, buscó comprender. Y eso, para un pueblo que había construido su mundo en la certeza, fue una devastación y una convocatoria a la vez. La lágrima de Beira fue el Tergerker. No porque ella se debilitara, sino porque alguien tan alto se permitió ser humano delante de los suyos. Las cámaras no lo inventaron, lo mostraron. El universo contuvo la respiración. Y la madre de la estación Istara, que había salvado vidas con una determinación silenciosa, tomó la palabra y dijo, si va a haber cambios, que empiecen por quienes nos protegieron hoy. Su frase fue más valiente que cualquier orden de batalla. En las semanas que siguieron, la coalición terrena no se coronó por decreto. Ganó porque mostró que el poder puede usarse para reparar, que un loophole en la realidad no es una espada sino una llave. Los mercados reabrieron, pero con condiciones, más participación, menos imposición. Los Antraxi, heridos en su orgullo, se encontraron con un espejo y vieron también actitudes que querían cambiar. Fue doloroso. Fue justo. La almirante Beira, al final, fue la primera en cambiar su nombre en público. No lo borró, lo evolucionó. Adoptó un título que significaba guardiana que aprendió. No fue humillación, fue metamorfosis. Llegó al punto más bajo de su orgullo y descubrió algo que la asustó y la liberó, la verdad de que mandatos y principios que se consideran eternos son, en realidad, contratos que requieren renovación. Tomás salió de la cápsula con una pata de metal, cojeando. Su sonrisa seguía afilada. Le ofrecieron condecoraciones, plazas en el consejo, privilegios. Él los rechazó con la misma naturalidad con la que encendía un cigarro. No me interesa el trono, dijo una vez, en la sala donde Beira y él compartían una mesa sin protocolo. Me interesa que la gente pueda vivir sin que le pongan precio su dignidad. Beira miró al tipo que había cruzado las fronteras de su orgullo y se dio cuenta de algo que le dolió y la llenó de respeto. Tomás no quería ser un símbolo. No pretendía enseñar. Actuaba conforme a un código práctico. Era un hombre con exactitud moral y mala leche poética. Ella se inclinó levemente, no porque estuviera obedeciendo, sino porque reconocía en él una fuerza que no necesitaba estandartes. Fue la primera vez que ella, una mujer acostumbrada a mirar desde arriba, tuvo que mirar hacia arriba. La última escena quedó grabada en millones de pantallas. Tomás, apoyado en su muleta, de pie frente a una vista que mostraba la ruina de un monumento y la reconstrucción de un barrio. Beira se situó unos pasos detrás de él, sin su vara, con los ojos húmedos. Él no la miró de frente. Miró hacia el horizonte, con su sonrisa ladeada. Cuando te dicen que el cielo es una pared, dijo Tomás, pausando para encender otro cigarro, a veces lo único que tienes que hacer es encontrar una puerta y un poco de cinta adhesiva. Beira, que había usado menos palabras en su vida que Tomás en una noche, inclinó la cabeza y, por primera vez, tuvo que admitir lo que sentía, admiración. No del tipo que compra elogios, sino la que nace cuando alguien te recuerda lo que significa vivir siendo fiel a los demás. La transmisión terminó con una imagen que se volvió icono, un humano parado relajado, con la pierna apoyada en una baranda, y la almirante, máxima autoridad de un imperio, obligada a levantar la vista para verlo. No la habían obligado con violencia, la habían obligado con verdad. En el eco final, las palabras de Tomás resonaron en la red como un chiste maldiciendo la solemnidad de los siglos. No es que encontremos un loophole en la realidad, es que aprendimos a recordar que la realidad es para todos. Y eso, compa, no entra en sus libros de protocolo. El silencio fue breve. Luego vino el aplauso más largo que la vía Anteras había oído. Y en ese aplauso, en ese reconocimiento,
Los humanos se pusieron encima no por superioridad interminable, sino por haber demostrado, con artefactos, con vida, con riesgo, que la grandeza no reside en imponer reglas inmutables, sino en saber cuándo cambiarlas por la gente. La almirante Beira se acercó, sin protocolo, y se inclinó. No fue para rendir pleitesía, sino para aprender a mirar de frente. Tomás le ofreció el cigarro. Ella lo aceptó, porque había llegado un momento en que las fronteras se podían cruzar con un gesto simple. Y en la última imagen que quedó grabada en las pantallas, el humano estaba relajado, con la pierna alzada, y la mujer más poderosa del imperio al frente, obligada a mirar para arriba, no por miedo, sino por respeto. El loophole en la realidad había sido solo la herramienta. Lo que realmente cambió al universo fue un tipo con malas palabras que se negó a permitir que la gente fuera reducida a símbolos. Y la declaración final de la Vía Anteras, que llegó en un comunicado simple y rotundo, lo dijo sin grandilocuencia. Los hombres nos enseñaron algo que no sabíamos, que la realidad presta su nombre a quien la vive.